Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes en este hermoso día que el Señor nos regala. Antes de iniciar el estudio en el día de hoy, vamos a encomendarnos al Señor para que Él guíe el estudio de la bendita palabra de Dios y todos seamos grandemente edificados. Amado Dios, te damos gracias por este día que nos has regalado y por darnos la gracia, Señor, de poder estudiar tu bendita palabra a través de este medio de comunicación. Te suplicamos, Padre bendito, que todas las personas que están escuchando este mensaje sean ricamente edificadas en el conocimiento de tu santo libro y que conozcan a tu Hijo Jesucristo y que sus vidas puedan madurar y crecer para gloria y honra de tu nombre. Colocamos este estudio en tus manos y te rogamos, Dios, que seas tú glorificándote en medio de nosotros a través de la enseñanza de esta preciosa porción de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como ya lo habíamos anunciado en el programa pasado, vamos a estudiar la primera carta del apóstol Juan. Una carta que solo contiene 5 capítulos, pero que están llenos de ricas y preciosas enseñanzas para cada uno de nosotros. Hoy vamos a leer en el capítulo 1 los primeros 4 versículos, pero solo estudiaremos el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Lo primero que tenemos que poner en claro al leer el inicio de esta carta en estos 4 primeros versículos, y es que el apóstol Juan escribe esta carta en nombre de todos los demás apóstoles del Señor. Si usted observa el pasaje, él habla en plural. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos. Estos 4 versículos están llenos de plurales. Por ejemplo, el plural hemos aparece 5 veces. El plural nuestros aparece 1 vez. El plural nuestras 1 vez. El plural nuestra 1 vez. El plural nosotros 1 vez. El plural testificamos 1 vez. El plural anunciamos aparece 2 veces. Y el plural escribimos aparece 1 vez. Esto para un total de 13 plurales en tan solo 4 versículos, amables oyentes. Pero usted se preguntará, amable oyente, ¿y qué importancia tienen esos plurales si estamos en un estudio bíblico y no en una clase de gramática? Pues, amable oyente, estos plurales son importantes porque indican claramente 2 cosas. En primer lugar, nos indican que el mensaje de la carta es un mensaje apostólico, es decir, un mensaje de los hombres que el Señor llamó y que estuvieron con el Señor Jesús todo el tiempo de su ministerio terrenal.
Por tanto, es un mensaje confiable, un mensaje fidedigno en el que se puede estar seguro de que no son mentiras las que el apóstol va a enseñar, porque es un mensaje que tiene varios testigos, lo cual hace de ese testimonio y de esas palabras un mensaje creíble, porque no solamente es anunciado por una persona, sino por varias personas, en este caso los demás apóstoles del Señor. Fue por eso que el apóstol Pablo, en Efesios 2, versículo 20, escribió lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que la iglesia, los creyentes, deben edificar su vida sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, lo que indica que el testimonio de los apóstoles es fundamental para la doctrina y las enseñanzas de la iglesia. Sin el testimonio apostólico, la iglesia no puede ser edificada, no puede madurar, no puede tener un testimonio claro y fidedigno de la vida y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo segundo, por lo que estos plurales son importantes, es porque en ellos se nos muestra el carácter humilde del apóstol Juan. El apóstol Juan no le interesa su fama personal. Él lo único que quiere es transmitir con estos plurales que su testimonio acerca de Cristo es también el de los demás apóstoles y que hay otros testigos que respaldan lo que él está testificando y seguirá testificando. Él no dice lo que he oído, no dice lo que he visto, no dice lo que he contemplado. Él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. A pesar de que las Escrituras nos enseñan que el apóstol Juan era el discípulo amado, no está alardeando de que él recibió mayor revelación que los demás apóstoles. No se considera superior a los demás apóstoles. Por el contrario, los considera iguales a él. Él no busca su propia gloria, busca la gloria de Cristo y la madurez espiritual de la iglesia con su testimonio apostólico, ratificado también por los demás apóstoles del Señor. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: ninguno busque su propio bien, sino el de el otro. ¿Qué nos indica con esto el apóstol Pablo? Que todo verdadero cristiano no busca su propio bien, sino el bien de los demás. Cuando nosotros, como personas, comenzamos solamente a buscar nuestro propio bien y no pensamos en el bien de los demás, no estamos actuando de manera correcta. Tenemos que revisar nuestra vida si realmente somos hijos de Dios, porque una de las cosas que se hace evidente en una persona que ha nacido de Dios, que realmente es creyente, seguidora de Cristo, es que ama a los demás y que no es egocéntrica, que no se centra en ella misma, sino que busca el bien de los demás para glorificar al Padre. Él hace buenas obras no para ser exaltado, sino para que el nombre de Dios sea exaltado. Por eso el Señor Jesucristo dijo que no se pone una luz debajo del almud, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre a todos. Y dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Juan inicia diciendo
lo que era desde el principio. Estas palabras del apóstol hacen referencia a Cristo, quien es identificado también como el verbo de vida en el versículo 2, que dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Al leer estas palabras, viene a nuestra memoria también lo que el mismo Juan escribió en Juan 1, del 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también nos recuerda las palabras de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos entonces con estas palabras al apóstol Juan identificando a Cristo como Dios y como el Verbo eterno, enfatizando la eternidad de Jesús y su preexistencia con el Padre antes del comienzo de todas las cosas. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque este de quien está hablando aquí el apóstol Juan es el Dios hecho carne, el que estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, aquel que ya existía antes que el mundo fuese, ese que una vez se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros pudimos ver, dice el apóstol, su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y amables oyentes, no podemos pasar desapercibidas las palabras del primer versículo que hemos leído en esta mañana. ¿Cuáles son esas palabras? Oído, visto, contemplado y palparon. Vamos a mirar cada una de estas palabras en particular. Veamos en primer lugar, oído. El apóstol Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Esta palabra oído nos indica que ellos tuvieron el privilegio de oír directamente las enseñanzas y la sabiduría del Señor Jesús. Ellos recibieron instrucciones de sus labios, escucharon sus doctrinas maravillosas, sus amonestaciones y cómo se defendió de los escribas, sus enemigos que buscaban la zancadilla para hacerle caer y entregarlo a sus enemigos. Ellos oyeron todo lo que el Señor Jesucristo decía a los pecadores para darles ánimo, esperanza y vida eterna cuando venían a Él y Él no les echaba fuera. Por eso es que el apóstol Pablo escribió: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estos hombres, al oír al Señor Jesucristo, su fe fue activada y ellos ahora creen de corazón en el Señor y Salvador Jesucristo, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, la cual es Cristo, el Verbo hecho carne. Y es que así es, amables oyentes, cuando uno conoce a Jesucristo, cuando su vida ha sido transformada por Jesucristo, uno tiene la necesidad y el mandato de anunciar lo que ha oído y lo que ha visto del Señor Jesucristo. Así que, amables oyentes, es necesario oír la palabra de Dios para que nosotros seamos salvos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y estos apóstoles tuvieron ese privilegio de oír directamente de primera mano las enseñanzas y la sabiduría del Señor Jesucristo. Ellos tuvieron contacto con el Señor y oyeron sus maravillosas y preciosas y sabias enseñanzas que traspasaron su mente y su corazón. Y una vez Él envió el Espíritu Santo después de que ascendieron, sus corazones fueron encendidos con la fe que salva
y dinamizados para predicar el Evangelio por todas partes donde iban. Ahora veamos la segunda palabra, porque Juan no dice que solamente oyeron, sino que también vieron. Dice, nosotros hemos visto. Ellos no solo tuvieron el privilegio de oír, sino también ver con sus ojos los milagros de Jesús, sus sanidades, su poder sobrenatural sobre los demonios, y pudieron ver su amor, su misericordia para con los necesitados. Pero lo más fascinante es que ellos tuvieron el privilegio de ver a Cristo resucitado. Aparte de haberle visto enseñar, aparte de haberle visto sanar los enfermos y tener misericordia de los necesitados, ellos tuvieron el gran privilegio de verlo cuando Él resucitó y de verlo ascender al cielo cuando Él se fue y les comisionó la predicación del Evangelio. Y esto es maravilloso, porque por eso Juan escribió en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 lo siguiente: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice aquí que ellos vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo fue eso? Cuando el Verbo se hizo carne, cuando habitó con ellos en este mundo, cuando se manifestó a ellos y ellos pudieron ver al Señor Jesucristo en acción. Qué maravilloso y glorioso privilegio haber podido ver al Señor Jesucristo haciendo las obras maravillosas que están registradas en las Sagradas Escrituras. Y la tercera palabra que encontramos en el verso 1 es contemplaron. Esta palabra indica que no solamente vieron, sino que observaron cuidadosamente y con admiración sus obras de gracia, amor y misericordia. La palabra contemplaron es algo que va más allá de un simplemente ver. Es decir, lo observaron con detenimiento, con detalle. Ellos contemplaron, por ejemplo, cómo perdonó a la mujer pecadora que iban a apedrear, que fue sorprendida en adulterio. Cómo el Señor la perdonó y cómo se inclinó a tierra para escribir en tierra, y después cómo cada uno de ellos que le acusaba se fue sin tirar ninguna piedra y acusados por su conciencia, porque el Señor Jesucristo les había tocado la médula de su problema. También pudieron contemplar cómo resucitó al hijo de la viuda de Naín, cómo sanó y perdonó a la mujer que tenía el flujo de sangre. Ellos fueron personas que contemplaron con detenimiento, lo que significa que no simplemente vieron, sino que observaron con detalle las cosas que el Señor Jesucristo hizo. Así como cuando uno mira un cuadro pintado por un famoso pintor y llega y le echa una simple mirada y dice, sí, es un cuadro muy bonito, pero si usted comienza a contemplar ese cuadro, es observarle en detalle la obra que el pintor ha realizado sobre el lienzo, y esto le lleva a tener una mejor comprensión de la obra del artista. Así también ellos pudieron contemplar con detenimiento todas las obras maravillosas que Cristo hizo en favor de los pecadores y de ellos mismos en esta tierra. Y la cuarta palabra que encontramos en este pasaje es palparon. Ellos no solamente oyeron, ellos no solamente vieron, sino que también palparon al Señor Jesucristo. Tuvieron el gran privilegio de tocarlo y palparlo con sus manos durante su ministerio terrenal, y sobre todo
cuando Él resucitó, para ver si realmente era que había resucitado o estaban viendo un fantasma. Por eso en Lucas capítulo 24, versículos 36 al 39 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Amén. Claramente este pasaje habla del tiempo en que los apóstoles no creían que el Señor Jesucristo había resucitado y estaban turbados en su corazón. Entonces el Señor Jesucristo se presenta a donde ellos estaban y se atemorizaron pensando que veían un espíritu. Pero Él les dice: ¿por qué se turba vuestro corazón? Y les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esto nos indica que los apóstoles pudieron no solamente observar a Cristo resucitado, sino que pudieron tocarlo, palparlo, ver que realmente Él había resucitado y que no era un sueño ni que era un fantasma que se les había aparecido, sino que era alguien de carne y hueso, el Señor Jesucristo, que resucitó tal como fue crucificado. A Él sea la gloria. Y en Juan capítulo 20, versículos 25 al 27 dice lo siguiente: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Vemos pues que Tomás el incrédulo pudo palpar y meter sus manos en las heridas y en el costado de Cristo para saber y estar seguro de que realmente Cristo no era un fantasma. Así es que este testimonio de los apóstoles en este primer versículo que nos muestra lo que ellos oyeron, lo que ellos vieron, lo que ellos contemplaron y lo que ellos tocaron referente al verbo de vida, nos llena de mucha satisfacción, porque podemos confiar plenamente en ese testimonio fidedigno del apóstol Juan, al cual Dios le permite escribir esta carta. Bendito y alabado sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En conclusión de este primer versículo, podemos decir que el apóstol Juan está afirmando que la existencia del verbo de vida en esta tierra fue real, que no es un cuento ni una fantasía. Él estuvo en este mundo en determinado tiempo de la historia de la humanidad. Juan habla como testigo presencial, puesto que mediante sus sentidos naturales, él y los que estaban con él oyeron, vieron, contemplaron y tocaron al Señor Jesús personalmente. Por tanto, pudieron declarar que el cuerpo físico resucitado del Señor Jesucristo es real y no un fantasma, como afirmaban los gnósticos y los judíos, que tuvieron que hacer trampa para negar la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso, amable oyente, en el día de hoy yo le invito a confiar en el Señor Jesucristo, a que con los ojos de la fe lo veas,
a que con sus oídos espirituales entiendas el mensaje de su salvación, y a que usted pueda contemplar lo que Él hizo por ti en la cruz. Ven al Señor Jesucristo en este día y ríndele tu vida. Reconoce tus pecados y entienda que solo en Él hay salvación, porque solo así podrás ser salvo de la condenación eterna. Que Dios te dé la gracia y te permita confiar plenamente en Él. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.